Buenas noches. Avisando a mis seguidores para empezar a transmitir en vivo. Aquí estamos, hoy jueves, 10 de la noche, hora de Chile, 9 de la noche, hora de Venezuela. Buenas noches. ¿Perdón? María Carolina, bienvenida. Nuestro tema de hoy, la pregunta y su poder en el trabajo en equipo. Buenas noches, Ricardo Lugo. Hola, ¿cómo está, abuela Inés? ¿Cómo está, abuela Inés? Bueno, aquí está mi doble. Esa es la manera de poder chequear mejor sus inquietudes y sus comentarios. Esperemos pues que se conecten más personas con nosotros para que, mejor dicho, y además que nuestro invitado, que es mi socio y amigo, se conecte. Tengamos un poquito de paciencia, que no se ha conectado nuestro amigo Gustavo José Pérez, con quien dialogaremos sobre la pregunta y su poder en el equipo, en el trabajo en equipo. Vamos a ver. ¿Cómo están todos? ¿Cómo los trató el día jueves? Cuéntenmelo todo. Si quieren van dejando sus inquietudes, las, las expectativas que generó este nombre de la pregunta y su poder en el trabajo en equipo. Y así pues comenzamos a tener las expectativas que ustedes tienen al respecto. Hola, Magalis, bienvenida. Buenas noches para usted y toda su familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ese corazón. A quien lo envíe, le retornamos con muchísimos más corazones. Vamos, Gustavo, estamos esperando por ti para darle inicio. Lo que pasa es que Gustavo está también en un proceso de entrenamiento y terminaba un poco antes de las 9 horas de Venezuela. Esperemos que llegue pronto, porque si no, pues tendremos que hacer del diálogo un monólogo. Que espero no les fastidie a ustedes. Ay, caramba. ¿Qué se me hizo abuela Inés? ¿Dónde andará? Ricardo, ¿estás por allí? Mientras tanto podemos amenizar la noche con algunas anécdotas de la abuela Inés. Mientras llega Gustavo. Bueno, el 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer. Para mañana tendremos un en vivo con la doctora María de los Ángeles González y hablaremos de por qué razones la mujer multiplica su poder.
Será un diálogo bien nutritivo, inteligente y de información de importancia para todos y todas, especialmente para todos. Nada de separación de género. Para todos es importante. Así que les invito a las 8 de la noche hora de Chile, 7 de Venezuela, para que también pues participen de ese en vivo que será mañana viernes. A ver, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Habrán cortado la electricidad en Venezuela, Dios? ¿Será? Pues con Venezuela cualquier cosa puede suceder. No solo sucede en Ucrania, ni solo el responsable es Putin. Sucede en el mundo y hay muchos Putin fuera de Rusia. Ah, bueno, qué bueno que te genere risa, Magalis. Caramba. Ricardo, ¿andas por allí, mi amor? Por favor, quiero escucharte, quiero saber. Dime si estoy. Ah, por cierto, me escuchan muy alto. ¿Me están escuchando muy alto para bajarle el volumen al micrófono? ¿O está bien el tono de voz? Que me va a cansar. Mis amigos se me van a cansar y me van a dejar sola aquí. ¿Mm? Y eso que buscamos la puntualidad inglesa, que bastante tradición tiene. Pero a veces se comparte la puntualidad y cualquier imprevisto puede suceder. Así que esperemos que Gustavo llegue. Aquí volvemos. Que dice que ya va a entrar, que el internet que está muy lento hoy, Dios mío, hoy nos va a jugar una trastada del internet. Qué triste. Ay, Dios. Hoy me quedé impresionada porque hice una prueba con la doctora María de Los Ángeles y fue súper rápido. Tiene un internet de lo más... Bueno, me quedé sorprendida. Sin pixelado, clara la imagen, nada del círculo estar moviéndose, todo funcionando. Por cierto, ¿alguien me puede decir si mi tono de voz es muy alto para bajarle volumen al micrófono? Sí, por favor, aunque sea con una señal de humo, por favor, o unos corazoncitos, díganme. Si son 3 corazones, es que estoy hablando muy alto. Si son 2 corazones, es adecuado, ¿ok? De la manera, déjenme chequear por aquí yo. No, está en término medio. Yo creo que ese es el tono de voz. Ah, bueno, yo creo que sí. Por ahí vi 2 corazoncitos. Lo que me indica que está bien el tono de voz. Ah, viste, de nuevo. Gracias por esos corazones. Se les agradecen mucho los corazones. Ay, bueno, yo como que voy a comenzar. Mientras se conecte nuestro amigo Gustavo, porque no podemos dejarlos a ustedes esperando, ¿verdad? Bueno, la pregunta, la pregunta, la pregunta es la eterna amiga de quienes hemos estudiado filosofía y de los que hacen filosofía. Quizás muchos de ustedes... Ah, muy bien tu tono, gracias Ricardito. La filosofía, como les dije, la pregunta es la amiga eterna de la filosofía. La filosofía significa amor al saber. Para amar al saber es necesario el cuestionamiento, la duda. Por eso
Sócrates, 470 años antes de Cristo, decía que interroga al ser humano y le darás permiso para ser escuchado, para encontrar su propia visión sobre algo y además para expresar sus opiniones. Por lo tanto, quien lo escucha tiene el derecho a preguntar, que ya es importante. Porque aunque no somos pepitos preguntones ni pepitas preguntonas, quien pregunta logra saber. Quien se pregunta inclusive a sí mismo puede lograr llegar a saber cuál es el propósito de su vida, cuáles son sus creencias, cuáles son aquellos pensamientos que no le conducen sino a estancarse, a frenarse en la vida. Y por lo tanto, la pregunta es una herramienta importante para poder nosotros encontrarnos y además encontrar el lugar que nos ocupa en las organizaciones. Epistemológicamente, es decir, en su sentido, en su nacimiento, vamos a decirlo así, la pregunta viene del latín. Está conformada con un prefijo que es antes y un verbo que es cuntare, que es duda. Siempre que nos hacemos una pregunta, hay una duda. Una duda que el otro escucha y que incentiva a la pregunta también. La pregunta como manera de aclarar, de buscar respuestas de diversa índole y al final llegar a una postura respecto de una situación que está viviendo o que está viendo, sintiendo, y el cual, por supuesto, genera en esa persona unas ciertas emociones y que se traduce en un comportamiento determinado que es visible para todos. Ahora bien, ¿por qué es importante la pregunta? A nosotros, y sobre todo la pregunta en el trabajo en equipo, a nosotros, cuando estudiábamos en la escuela primaria, quizás en secundaria cambió un poquito y probablemente actualmente esa tendencia ya está cambiando, nos decían que era malo trabajar con los demás. Y de hecho, cuando estábamos mirando a un compañero en una prueba, decían, cuidado con que se copia. Y hoy en día, ahora es más dinámica la educación, es con una visión más holística, pues ven en el trabajo con otros la posibilidad de, además de un aprendizaje mutuo, el ir promoviendo la interacción que genera una dinámica de acercamiento, de encuentro entre los seres humanos. Es decir, todos ganan. Al final, todos ganan, porque se nutren del conocimiento del otro, de las expectativas del otro, de las dudas del otro, etc. Cuando vamos a una organización y nos dicen, usted va a trabajar con el equipo X, en teoría, a nosotros nos deben hacer lo que se llama una inducción, es decir, un proceso de orientación inicial a esa organización. Porque muchas veces cuando las personas van a la entrevista, le hablan sobre sí, a la entrevista personal de ingreso, le hablan sobre cuáles son sus expectativas, qué sabe hacer, cuál es su experiencia, previa revisión de su currículum vitae. Gracias, Ricardito, por haberte unido de nuevo. Gracias por haberte unido de nuevo. Entonces, las cosas no quedan allí. O sea, yo recuerdo que anteriormente los programas de orientación inicial a los trabajadores eran, la organización es esto, se ocupa de esto, hace esto, pero hasta allí quedaba, ¿no? Los beneficios son estos. Pero ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba?
con esa orientación sobre el propósito de la organización, de la visión de esa organización, de su misión de vida, de misión de objetivos organizacionales. Y las personas tenían que ir como que a tanteos, dándose cuenta de cómo era el comportamiento de la gente, de qué tan cohesionada estaba la gente, de qué tan comprometida estaba con esa organización, porque bueno, lo bombardeaban de información y el derecho a la pregunta no se presentaba. O sea, la gente no podía preguntar, sino escuchar. No había un proceso de conversación, sino meramente un proceso de, de transmisión de información. Por cierto, les agradezco que si tienen alguna inquietud sobre lo que estoy diciendo, dejen sus preguntas, bien sea aquí en el chat, que yo con todo gusto pues se las responderé. ¿Qué es trabajar en equipo? Trabajar en equipo implica unidad de propósito, es decir, todos navegamos en la misma dirección, nadie rema por su cuenta, porque si no van a remar en círculo y no se va a ir hacia el objetivo previsto, al cumplimiento de ese propósito que la empresa tiene. Además, exige, y eso habla de la cohesión que se requiere tener en un equipo. Ahora, también es importantísimo el liderazgo que en ese equipo se desarrolla. El líder, la figura del líder. Hoy dicen todos podemos ser líderes, sí es verdad, y cada uno puede ser líder en su área de experticia, mas debe haber una cabeza que conduzca para que ese remar juntos sea armónico, de tal manera que todos juntos caminen hacia el mismo lugar, en búsqueda de ese propósito, de esa visión que la organización tiene. Buenas noches, Mirle Taborda, bienvenida, muy bienvenida a este encuentro. Estamos hablando sobre la pregunta y su poder en el trabajo en equipo. Entonces, como les decía, es necesario que haya un liderazgo que conduzca a ese grupo, a ese equipo, hacia el propósito de la organización. Dicen anteriormente que los líderes eran los quienes tenían todos los derechos de tomar decisiones, de dar instrucciones y de someter fundamentalmente a los miembros de ese equipo para que no se salieran del riel y pudiesen conjugar sus esfuerzos hacia un propósito común. Ya eso no tiene sentido. Sabemos que hoy la tendencia es de un liderazgo compartido, distribuido precisamente porque los equipos, una de las condiciones que deben tener para ser exitosos es alguien habla de la multidisciplinaridad, yo prefiero decir de la interdisciplinaridad, porque la diferencia es que cuando estamos con una visión multidisciplinaria, buenas noches, bienvenido, bienvenida a este diálogo, que parece ser un monólogo porque mi invitado no ha llegado, parece que tiene problemas de conexión en Venezuela. Entonces, como les decía, es necesario la interdisciplinaridad. Y hago la diferencia. Un equipo multidisciplinario es un conjunto de especialistas que se reúnen en torno a Leonardo Castellano. Bienvenido, Leonardo. Ah, tú fuiste alumno mío, ¿verdad? Claro, gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Entonces, los equipos multidisciplinarios son un grupo de especialistas reunidos donde se les pide una opinión y cada quien la da y listo. Ejemplo, las juntas médicas son equipos multidisciplinarios. Mientras que un equipo interdisciplinario es un conjunto de personas que son especialistas, pero que cada uno desde su disciplina da su opinión y buscan conjuntamente todos
llegar a una respuesta, a una solución al problema. Entonces, hay como que una actitud de más escucha, de más preguntarse para poder lograr que juntos ese equipo interdisciplinario pueda encontrar la solución necesaria para que no apartarse del objetivo de la empresa. Entonces, eso es importante. La visión interdisciplinaria, la necesidad de sentirse que yo solo no puedo, sino que requiero del otro, porque una característica de un equipo también es el poder complementarse. Allí viene la complementariedad, que significa el que mis fortalezas en una área pueden minimizar las debilidades de otro que tiene otra fortaleza, pero que es débil en mi área. Entonces allí es donde se conjugan los esfuerzos. Es decir, en un equipo hay personas que tienen fortalezas y debilidades, pero las debilidades son disminuidas por las fortalezas del otro. Cuando se comparte, cuando se interactúa, cuando se comunican esas debilidades, pueden ser para los demás símbolo de que el otro requiere su apoyo, su ayuda, etc. Y es allí donde comienza a darse la cooperación, que es otro elemento súper importante. Por eso es que es también muy interesante que las personas puedan decir, yo tengo dificultad con esto, necesito ayuda. Y ese pedir ayuda, hola Elenita, y ese pedir ayuda va a llevar a que tenga a la mano la persona cercana para poderle aclarar, para poderle apoyar ante esas debilidades que la persona tiene. Entonces, hemos hablado de un líder que sea capaz de cohesionar a ese grupo, de integrarlo, de conducirlo a su propósito, y también que sea capaz de escuchar lo que cada una de esas personas, porque tienen una razón de ser en ese grupo, en ese equipo, para poder buscar la mejor solución ante los imprevistos, ante las urgencias, ante los cuellos de botella que en algún momento, por algún imponderable no tomado en cuenta, puede influenciar negativamente el llegar al propósito, el llegar a cumplir con la misión que ese equipo tiene. Hemos hablado de la interdisciplinariedad, hemos hablado que conduce a la cooperación, la capacidad que debe generarse en esas personas de pedir ayuda, de reconocer sus debilidades para que las fortalezas de otros logren disminuir esas debilidades. Y además, un elemento también importante es cómo logra el líder lograr sacar lo mejor a través de que cada persona encuentre su propia motivación, porque nadie motiva a nadie, sino que cada quien a través de esa figura, de esos propósitos, logre que se inserte de tal manera que pueda ser capaz de dar lo mejor de sí. Entonces, se requiere de un liderazgo inspirador, de un líder que inspire, de un líder que escucha, de un líder que cohesione, de un líder que haga que la gente se descubra a sí misma y encuentre el sentido que él tiene en ese equipo de trabajo. Así que, ¿por qué entonces tiene poder la pregunta? Porque preguntando se llega a Roma. Buenas noches, Yoa de Mujeres, bienvenida, Joana Pérez. Un placer para que... ya llegó nuestro invitado. Vamos a ver, Gustavo, vamos a invitarlo para que se una a este en vivo. Ya lo invité. Veamos ahora. Sí, Gustavo, se acerca. Aquí. Gracias a todos los que se han conectado. Infinitas gracias. Y por favor, saben que sus inquietudes las pueden hacer llegar en el chat o en el icono de la interrogación. Que nosotros, si yo por lo menos, asumiendo mi responsabilidad, y sé que Gustavo también la de él,
Si tenemos la respuesta o nuestra respuesta, nosotros se las vamos a ayudarles en que ustedes puedan seguir en su proceso de encontrar algunos aspectos importantes. Hoy yo no sé qué está pasando. Hoy te ves en negro y la semana pasada te veías muy bien. ¿Me estás escuchando? Te Ahora ves en sí, negro, Gustavo. no me ve, No te veo. No te veo. ¿Alguien, no alguien ve me a ve. Gustavo? ¿Alguien ve a Gustavo? Yo no te estoy viendo, yo te veo, yo veo la pantalla en negro, Gustavo. Sí, Déjame señora. Es más, en conectar. el otro teléfono que tengo, ahora sí, ya me había asustado. Ya me había asustado. Buenas noches, Tom Edison. Bienvenido. Bueno, Gustavo, te desapareciste de nuevo. Ay, Dios mío, señor. No se ve. Sí, ya se fue Gustavo. Yo sí me veo, ¿verdad? Yo sí me veo. Yo sí me veo. ¿Me puede enviar dos corazoncitos quien me vea, por favor? ¿Me puede enviar dos? Claro. Claro, dice, sí, sí, claro, dices. Solo Flom. Bueno, gracias por los corazoncitos. Me encantan esos corazones. Gustavo Bienestar me envió una solicitud. Veamos nuevamente. A ver, aquí estoy dándote la, mm, el pase, Gustavo. A ver, Gustavo. Vamos, Gustavo. Vamos, que sí se puede, sí se puede. Te ves en negro, corazón. Te ves ahora sí. Y con Ya, esa ya va sonrisa me encanta más. seguramente. Es que estoy negro como la noche que hay a mis espaldas. ¿Estás negro? Tienes a Caracas de espalda. Qué buena vista, ¿no? Como la noche, negro negrito. Sí, es que, Te estás escuchando muy entrecortado, bueno, Gustavo. todas las peripecias. Uy, es que la señal está muy Ahora mala. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora mejoró. Bienvenido, mi querido Sí. amigo y socio. ¿Cómo estás? Buenas noches, María, ¿cómo estás tú? Sé que has sufrido mucho durante mis problemas de conexión. Bueno, perdona que me ría, pero ya eso como que es costumbre. No contigo, cuidado, no me vayas a malinterpretar. Así es. María Pantín se unió, gracias por estar con nosotros. Em, Gustavo, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Asientes con tu cabeza que sí. Sí, con un poquito de retraso, pero sí te escucho. Ok, entonces voy a hacer más pausas al hablar para que tú no te quedes en display. ¿Ok? Bueno, ya yo había comenzado, Gustavo, en vista de que no estabas, a plantear el tema. Hablé sobre lo que es la pregunta desde el punto de vista etimológico. Además, lo importante de la pregunta. Buenas noches, Díguez, Maribel. Hablé también de lo importante que era la pregunta y como parte de la eterna pregunta que los filósofos nos hacemos, porque todo es una pregunta y repregunta permanente para encontrar la verdad de las cosas, aunque no hay verdad absoluta, pero por lo menos que cada quien encuentre su propia verdad es muy importante. Que cada quien sienta que esa es su verdad y que debe ser coherente con esa verdad que vive. Y además hablé sobre la necesidad de la pregunta porque nos invita, hola Cirita, nos invita a aclararnos, primero a quien escucha lo invita, le da el derecho a la duda y eso le implica el preguntar, o sea, lo hace mientras que el protagonista de la pregunta es el escuchado, el coprotagonista es
quien hace la pregunta para buscar que esa persona exprese sus propias opiniones sobre lo que está viendo en una organización, sobre lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo, las situaciones que siente que están, que pueden interrumpir los procesos humanos y de trabajo, de tal manera que puedan hacerse las correcciones necesarias para no desviarse del rumbo. Y también hablaba de la importancia del líder como persona que inspira, como persona que cohesiona, como persona que fomenta ese diálogo, esa pregunta, porque aunque hay un propósito ya establecido, ¿verdad? A veces no todos tienen claro ese propósito. Y entonces, o a veces otras personas, buenas noches, Antonio, a veces las personas por sus propias inclusive situaciones internas que viven en la organización y que pudieran pasar desapercibidas por el líder, se ven afectadas para no cumplir con ese propósito en la organización. Entonces hablaba de la necesidad de que la gente pida ayuda y por eso hablaba también de la interdisciplinaridad para que las debilidades de uno puedan ser minimizadas con las fortalezas del otro y todos al final van a ser un grupo que va además de tener clara la solución a sus ponderables, imponderables que sucedan, puedan también sentir que no pierden el rumbo y que si se desvían lo retoman rápidamente. Hablaba entonces de que también era necesaria una conducta de corresponsabilidad. Todos somos corresponsables. No solo el líder es responsable, sino que todos, obvio, el líder necesita que la gente se sienta corresponsable. Y eso solamente lo puede lograr mientras él mantiene una actitud y una conducta de coherencia para que esa pertenencia a ese grupo pueda hacerse manifiesta. Bueno, por ahí iba yo en mi monólogo, en mi disertación, y ahora quiero escucharte a ti. Háblanos sobre las preguntas para ti, qué significa la pregunta, la importancia de ella en las empresas y por qué tú crees que la pregunta tiene un poder extraordinario que hay que exprimir como se exprime el jugo de la mejor naranja que encontremos, ¿no? Entonces, te escuchamos, Gustavo. Sí, la pregunta es súper poderosa, ¿no? Y sobre todo cuando se usa con la intención de llevarnos hacia donde queremos ir, ¿no? Ujú, A mí me dijeron en alguna oportunidad, estudiaba yo pregrado por los años 1900, no voy a decir que ujú, 900, para que nos saquen cuenta, y un profesor nos dijo que no había grandes respuestas, sino solo grandes ujú, preguntas, que gracias al arte de preguntar o al arte de saber formular una pregunta, era que se estaban consiguiendo esas respuestas. Entonces él le daba mayor importancia, o se le daba mayor importancia a la pregunta y a ese arte de preguntar, ¿no? Entonces, en la medida que, que sabemos preguntar y que utilizamos la pregunta como un arma para iluminar zonas oscuras, para buscar respuestas en el otro, para promover la reflexión en la otra persona, para favorecer ese autoanálisis, ese buscar respuestas verdaderas, ese entender procesos, ese ayudarse a comprender lo que está pasando con la persona, con el equipo de trabajo, con la situación. En esa medida, la pregunta va a ser una de las herramientas más poderosas. Yo creo que todos los líderes de equipos de trabajo cuentan con varias herramientas. Cuentan con la herramienta del feedback, que es esa capacidad de la ujú, retroalimentación, de lo cual podemos conversar en un futuro live. Y otra de las herramientas es la pregunta también, porque la pregunta va a descubrir motivaciones en el personal, va a descubrir razones en el personal, va a ayudar a que ellos encuentren las causas por las que están actuando como están actuando y sobre todo los va a ayudar a que estén orientados a la meta, al objetivo, a entender en qué parte de ese proceso para el alcance de la meta van y entender qué proceso están viviendo como equipo de trabajo. ujú, Entonces, cuando el líder se sabe valer de esa pregunta,
y lo hace bien, lo hace con una estrategia de comunicación adecuada, como hablamos la vez pasada, lo hace de forma asertiva, de forma empática, escuchando activamente las respuestas para saber qué repreguntar y qué preguntar y qué preguntas ir haciendo para profundizar e ir al meollo de lo que se quiere ir o al punto que se desea ir. En esa medida va a ser de gran utilidad saber utilizar la pregunta, ¿no? Que, que hay que saber no solamente qué preguntar, sino qué palabras utilizar Mm, y cómo formular esa pregunta para lograr la respuesta que yo quiero que se logre, mm. Ahora, ¿sí? Porque si, por ejemplo, no, no, ajá, continúa, continúa. si por ejemplo, yo quiero que la persona indague en causas, dicen los que saben de comunicación y los que saben de estos temas, que dependiendo de cómo yo inicie la pregunta, voy a tener un resultado favorable o no. Si yo quiero saber causas y yo te pregunto, María, ¿por qué estás vestida de verde hoy? Y mira, yo también me vestí de verde, qué casualidad. Si yo te pregunto ese por Sintonía qué, se llama hay eso, sintonía, momentos en que sintonía, el por, sintonía se llama eso. así es, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Hay ese por qué puede ser interpretado como un juicio, como algo inquisidor, como una intromisión, y no va a haber una respuesta, sino una defensa, porque me gusta, Ok, porque me dio la gana, chicos, eso no es problema ok. tuyo, o cualquier cosa, ¿no? Si yo pregunto, ¿cuáles son las razones que te hicieron vestir de verde hoy? Me vas a decir, bueno, porque me siento hoy me siento tan esperanzada que quiero que se vea por fuera ese verde esperanza, o porque el verde me recuerda a fulanito de tal y como está cumpliendo años, pues en homenaje. Sí, entonces cuando yo sé formular la pregunta, voy a obtener respuestas adecuadas. Dicen que el por qué obtiene justificaciones y defensa porque la persona, ya mi niña, quédate tranquilita, es que la perra me está buscando juego porque tengo que estar aquí afuera en el balcón para poder tener señal en el teléfono. Y en la medida que yo pregunto por qué, lo que voy a ir obteniendo son justificaciones porque la persona porque se siente atacada. Cuando yo hablo de cuáles son las causas, cuáles son las razones, con esa pregunta estoy promoviendo la reflexión, estoy promoviendo el pensar, estoy promoviendo el que la persona no dé la primera respuesta, sino que comience a indagar hasta llegar a lo que yo quiero que la persona llegue, que es una causa y verdadera y profunda, ¿no? Entonces, en esa medida, pues me va a servir saber formular la que yo quiero hacer. Mira, Gustavo, aquí nos dice Soluflón, el líder puede tener la capacidad de que cada quien se motive y haga un mejor trabajo. Sí, eso es muy importante. Bienvenido, Conchi, bienvenida. Uh -huh. Eh, ahora bien, fíjate, escuchándote hablar, ¿qué tipo de preguntas hacer, no? ¿Para qué? ¿Cómo? Son preguntas abiertas que dan para que la gente se explaye, Uh ¿ok? -huh. Sin embargo, el por qué también sirve. Y te lo voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué, valga la redundancia. Eh, ¿Por qué algo sucede? Fíjate bien. Indagando, hay varios tipos de preguntas clasificadas, que pueden ser las preguntas empíricas, que son aquellas preguntas que se hacen y en el cual están vinculados netamente los sentidos. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto? Un niño de 2 años probablemente si no lo ha visto nunca lo va a poder responder. Pero quien ya conoce, ha vivido la experiencia, ¿verdad? Ha escrito con él, sabe para lo que sirve, va a darle respuesta. ¿Ok? Y las preguntas formales que tienen que ver con lo que está establecido en las normas, las reglas, las leyes.
Ejemplo, las relacionadas con las normas de tránsito, las normas organizacionales, etcétera. ¿Ok? Preguntas formales. Y me di cuenta cuán importante es la pregunta filosófica. Porque la pregunta filosófica busca precisamente ese qué, ese cómo, ese para qué e inclusive ese por qué. Porque una persona puede decirme, hoy me vestí de verde porque me gusta el verde o porque quise vestirme de verde, y yo puedo preguntarle, ¿y con qué asocias el verde? Ujú. ¿Ok? ¿Qué te dice a ti el verde? ¿Qué te habla el verde? ¿Qué te inspira el verde? Entonces, en la organización hay una tendencia a veces, que yo digo que no es muy buena, porque cuando un líder siente que la gente está desmotivada, escucha muchas quejas, en lugar de consultarle a la gente y hablar con la gente de manera abierta, que le diga por qué siente que está pasando eso, en qué eso le está interfiriendo en su motivación, en su querer estar aportando, ¿ok? Resulta que lo que hacen las organizaciones llaman un consultor para que haga una intervención que muchas veces se convierte en en una encuesta donde hay ciertas preguntas que son de sí o de Ujú. no. Y si no le colocas justificación, o sea, si responde sí, diga por qué. Si responde no, diga por qué. Tú te quedas es sumando la cantidad de gente que pensó, porque los líderes son así. Ajá, ahora, ¿cómo estás viendo tú ese liderazgo? ¿Para qué no te está sirviendo a ti ese liderazgo? Que la comunicación en el grupo no existe. Ajá, ¿qué es lo que esperas tú sea la comunicación? ¿Qué soluciones aportas tú para que mejoremos nuestra comunicación? Para que podamos remar juntos hacia el mismo objetivo, para sentir que todos pertenecen aquí. ¿Ok? Entonces me di cuenta que la filosofía sí tiene mucho que aportar en esto del arte de preguntar y de poder utilizar ese poder inmenso que tiene la pregunta, que junto a la escucha activa, empática, asertiva, ¿verdad? Nos permita observar, escuchar, ver todo lo que están en esas palabras contenidas, porque en esas palabras contenidas que se expresan, ¿verdad? En una reunión de trabajo con el clima que debe ser tratado, si se genera el clima adecuado, la apertura para que las ideas surjan, para que esos malestares se hagan presentes, este, si no queda en, bueno, entonces aquí está pasando esto, esto y esto, vamos a hacer esto y esto y esto, y la gente quizás haya un cambio, sí, se pueda visibilizar un cambio, pero no todo el cambio que genera el poder reunirte tú con tu gente, comenzar a escudriñar con él sus percepciones, los sentimientos que le generan las situaciones, cómo lo está impactando negativamente en el trabajo y cómo le está frenando a él para ser creativo, ¿verdad? Por eso es que una de los aspectos importantísimos del trabajo en equipo es saber utilizar la fricción creativa. Es decir, cuando alguien de pronto siente que ese no es el Ujú. camino y dice, yo creo que la respuesta está por aquí, este no es el producto que tenemos que promover ahorita, sino este otro producto, y vamos a hacerlo de otra manera y vamos a usar estos medios. O sea, no sesgarse a la tradición o no sesgarse a lo que ya una parte del grupo tiene, que todos escuchen. No sé si me estoy explicando. Y en esto, una de las condiciones, y discúlpeme que me extienda, yo te voy a dar la palabra, algo que también me di cuenta es que todo equipo de trabajo, sea pequeño o grande, funciona como un cuerpo, como el cuerpo. O sea, podemos hacer una analogía al cuerpo. Y les cuento, por ejemplo, algo, ¿no? Alguien va caminando, tropieza y va a caer. Cuando va cayendo, el cerebro le dice,
vas cayendo, cuídate. Los pies dicen, bueno, tú estabas distraído y por eso tropecé. Eso no es responsabilidad mía. Los ojos dicen, tú estabas mirando para otro lado. La mano que él utiliza para apoyarse le dice, ¿por qué yo tengo que ser la que se sacrifica? ¿Por qué tengo que ser la que se sacrifica? Bueno, en un equipo de trabajo, para no apartarse de la meta, a veces alguien tiene que sacrificarse. Como se sacrifique la mano, es probable que se fracture la mano, pero no pasó más allá. ¿Por qué? Porque todos esos órganos hablaron y al final hubo alguien que se sacrificó. Entonces, el espíritu de sacrificio, también esa necesidad de no ser el protagonista, es importantísimo en un equipo de trabajo. Y yo sentí y siento que eso no se incentiva mucho porque se ve el sacrificio como algo malo. Y el sacrificio puede ser un símbolo del amor que yo le tengo a ese equipo. Y sé que aun cuando yo esté lesionado un tiempo, hay alguien que va a seguir haciendo las cosas. ¿Qué opinas? Así es. Y tan es así que ese sacrificio evidentemente va a ser necesario y allí el poder de la pregunta se evidencia también, porque gracias al poder de la pregunta se va a comprender la necesidad y el significado de ese sacrificio. Cuando yo entiendo que, bueno, me toca sacrificarme, ¿y por qué me toca? Y empiezo a darle respuesta a las razones de ese sacrificio y empiezo a comprender y sigo indagando en ese sacrificio, ya comprendo que lo estoy haciendo para ganar después. O sea, realmente no me estoy sacrificando para perder. Correcto. Estoy dejando de lado algo para que todo el equipo gane y yo me beneficio con el triunfo de ese equipo. Pero a eso llego con la pregunta, ¿por qué me tengo que sacrificar y por qué es importante esto y por qué el equipo debe ganar y por qué va a llegar a este beneficio? Y allí el poder de la pregunta va a ser importantísimo, ¿no? Lo que pasa es que no sé, cuando vamos creciendo como que perdemos ese hábito de preguntar, porque cuando somos chiquititos somos la pregunta en pleno, Repite ¿no? preguntona. Porque queremos conocer el mundo y llegar a respuestas. Entonces, y ese pan que tiene, ¿y por qué lleva esto? ¿Y por qué me lo como? ¿Y por qué tengo que estar saludable? Entonces, a todas las respuestas viene un nuevo porqué y un nuevo porqué. Y los cuidadores de ese niño, papá, mamá, abuelo, llega un momento que ya le dicen, bueno, porque sí. Lo que pasa Sí, entonces es que cortamos ahí falta el para qué. Primero es el para qué. ¿Para qué ese pan? Porque nos sirve de en alimento lo que a tengo todos. claro, tener claro el por qué, que está asociado con las razones, con las causas, y el para qué, que está asociado con la consecuencia, con el beneficio que eso trae también. Entonces, fíjate que lo importante que es la pregunta. Y cuando decimos, no, la filosofía no sirve para nada, esa gente que está ya pensando en por qué la pelota Sí se cae. sirve. Fíjate a todo lo que nos lleva un análisis y un conocimiento filosófico, que es precisamente eso, pues, es el cuestionar, es el valorar y comprender lo que está ocurriendo, es quizás oponerme a ese status quo y ver qué otras alternativas hay como solución allí, y eso lo tenemos que hacer a nivel Fíjate una organizacional cosa, también. En todas las carreras vemos algún tipo de filosofía que nos lleva a eso. Sí, filosofía, Mario, ya Pitágoras terminé. hablaba de la armonía, de la esfera de la armonía. Y Ujú. entonces, ¿para qué sirve Pitágoras en las ocasiones, en las organizaciones? Precisamente para comenzar a hacerse preguntas sobre cómo se pierde esa armonía, cuándo se está perdiendo esa armonía, por qué se ha perdido esa armonía, para qué nos sirve esa armonía de equipo, ¿ok? Por darte un ejemplo nada más de un filósofo, cuando hablamos Claro, y luego viene Sócrates que nos enseña, bueno, que nos enseña ese diálogo entre colaboradores y líderes, entre colaboradores y jefes, en ese preguntar y responder, en ese ser ejemplo, en ese indagar. Entonces, sí, es parte de nuestra vida, es la la duda filosofía cartesiana, y a mí me encanta, no sé si es porque soy la duda humanista también. cartesiana, fíjate, Exact- si dudo, luego exactamente. existo, por lo tanto,
señores, cuando hay dudas, pregúntate, pregúntate y da respuesta. Y sobre todo, verbalízalas, porque eso puede hacer explotar en un buen sentido otras situaciones que otros no están viendo y que tú sí las te estás viendo. Entonces, mira, primero, el poder, perdónenme, pero es que tengo que decirlo porque para eso estudié filosofía, ¿no? Yo siento que la filosofía tiene mucho que aportar en cuanto a por qué preguntar, para qué preguntar, cómo preguntar, y que va a potenciar la energía grupal para que se genere esa sinergia. Es decir, uno más uno no son dos, uno más uno son tres. Tu sabiduría junto a mi sabiduría hacen una tercera sabiduría. Entonces, esa sinergia de tanto se habla, porque si no, llegará la entropía, que es cada quien por su lado, pensando en su propio objetivo, que no es más allá que el objetivo personal de sentirse bien tratado, de sentirse bien pagado, etcétera, que al final también termina devolviéndose como un boomerang, porque podrás sentirte bien pagado, pero si no tienes retos, si no tienes expectativas de crecimiento en el equipo, de que tus palabras escuchadas no van a servir de nada, ni que te paguen los millones que te paguen. Porque el cansancio emocional va a ser peor Así es. y la desmotivación va a ser. Y va para abajo. No, y fíjate lo importante de la pregunta en las organizaciones es el cuestionarse las cosas. Que hay un caso muy famoso de una fábrica Ujú. de bebidas, que no voy a mencionar porque no nos está pagando la publicidad, y querían sacar una bebida, pero se daban cuenta que cuando la envasaban, la bebida como que se oxidaba, cambiaba de colores, y estaban todos los ingenieros, técnicos de alimentos y químicos y demás analizando la fórmula y cambiaban la fórmula y cambiaban la configuración de la bebida y le ponían más y le ponían menos, le ponían limón, le quitaban. Bueno, pasaba de todo. Reuniones, reuniones, meses y meses y no daban con la respuesta o con una fórmula para que la bebida no se oxidara, no cambiara de color, no se pusiera más turbia. En una de esas oportunidades, conversaciones de pasillos que pasan en todas las organizaciones, salen y están conversando con otra persona que trabajaba en otra área X de la empresa, que no tenía nada que ver con producción, ni con alimentos, ni con nada. Y le cuentan lo que está pasando y la persona dice, bueno, ¿y por qué se oxida la bebida? ¿Por qué se daña? ¿Por qué cambia de color? Bueno, obvio, porque cuando le da la luz del sol, cuando está expuesta a la luz, se altera una serie de procesos allí internos químicos y cambia de color. Y esta persona le dice, ¿y por qué no la ponen en un envase oscuro o en una botella oscura? Y con esa pregunta de por qué no cambian el envase, ellos dieron con la respuesta, no era cambiar la fórmula de el envase para protegerlo de la exposición al sol, para proteger el producto de la exposición al sol y todo esto, ¿no? A lo que voy es a la importancia de saber qué preguntar y cuándo preguntarlo en el momento adecuado. A veces va a ser muy oportuno preguntar, utilizar el por qué y a veces que ni se nos ocurra porque no nos va a servir. A veces podemos seguir indagando y a veces hay que dejarlo allí en pausa para retomar la situación después. Pero lo importante de hacernos preguntas e ir siempre un paso más allá. ¿Y qué pasa si? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la botella? ¿Y por qué la tapa? ¿Y por qué la computadora? ¿Y por qué el mouse? ¿Y por qué el... Sí, entonces en la medida que yo voy haciéndome esas preguntas, voy a hacer mucho más efectivos mis procesos también, porque voy teniendo respuestas más claras, porque llego a mejores soluciones, etcétera, etcétera, Por etcétera. aquí nos dice nuestros amigos, pues le debo dar las gracias además, y lo hago con mucho amor, a mis compañeros leones de Chinita del Sol, Leones Chinita del Sol. Nos dice, cuando no hay pago, sino organización de servicio voluntario. Bueno, yo creo que cuando son organizaciones de servicio y voluntariado, asumo como primera ah, hipótesis, vamos a decirlo así, porque no necesariamente es una prueba. A veces, no todo lo que pertenece a una organización de voluntarios lo hacen por, porque se sienten inclinados al servicio público, al darse, a ese sacrificarse que implica la palabra servicio, pero sacrificarse desde el amor al otro.
¿ok? Asumo que todos lo hacen con la voluntad real y genuina de servir. Ahora, independientemente de ello, es necesario sembrar y seguir sembrando lo que significa el fin de ese equipo que por en este caso es Chinita del Sol, ¿verdad? De la cual yo me siento muy orgullosa de ser una leona, además de que soy del signo Leo, imagínate, doble leona soy yo. Entonces, hay que sembrarlo y hay que seguir fomentando este, a través del diálogo fundamentalmente, este, cuáles son los sentimientos que le hacen vincularse con ese grupo. Y yo voy a partir de esta reflexión que hace nuestra amiga de Chinitas del Sol, voy a hacer una sugerencia. Yo creo que es muy bueno que nosotros nos reunamos, por ejemplo, para poder, entre los que estamos en el grupo de chat, compartir sobre aquellos que nosotros creemos que pueden ser elementos cohesionadores de ese grupo, para que la participación sea activa y que cada quien desde su lugar pueda de alguna manera dar con sus contribuciones. Entonces, porque partiendo de la premisa de que todo lo que allí estamos, tenemos vocación de servicio y creemos que venimos a la vida para servir, como dijo Cristo, no a ser servidos. ¿Ok? De tal manera que esa es mi recomendación. Gracias a todas las personas que se están uniendo a este live, que a mí me hace sentir muy bien. Y sigan dejando sus comentarios, por favor, porque eso nos nutre y nos guía a que continuemos los días jueves junto a mi socio y amigo, que lo digo con un orgullo, ¿verdad? Dos juventudes unidas, la juventud mía y la juventud de Gustavo. ¿Ah? Compatible 100%, fíjense ustedes. Entonces, Gustavo, hemos hablado de algunas condiciones que son Sí, necesarias para que un equipo se mantenga en el rumbo, ¿ok? ¿Qué otras condiciones más requerimos? ¿Crees tú que es importante de las que nos hayamos compartido esta noche? Bienvenido, el Yo Quiero TV. Bienvenido, saludos desde Venezuela, saludos de Chile. la, la respuesta la tengo desde desde dos Ujú, miradas, ¿no? Desde la mirada del ujú, líder, que a ciencia cierta es el responsable de la marcha de ese equipo de trabajo, pues un líder ofrece una dirección a su equipo de trabajo, les dice para dónde vamos y establece los lineamientos para llegar hasta esa meta. Un líder inspira o entusiasma para que su gente quiera llegar hasta allá, para que se sienta comprometido con ujú, eso, para que se identifique con esa ujú. meta y además inspira con su ejemplo también, con su moral, con su ética. Y en tercer lugar, o, eh, el líder también forma a su gente, ¿no? El líder dice para dónde vamos, dice entusiasmate por llegar allá, pero además se asegura de que cuentes con las herramientas y las capacidades para poder transitar por ese camino y llegar a esa meta a la que quieres llegar, ¿no? Formándote a través del ejemplo, formándote a través de la formación, formándote a través de la imitación que puedes hacer de lo que hace él como líder allí, ¿no? Si tenemos que enfocarlo desde el equipo de trabajo, yo diría que con las Cs del equipo de trabajo, en primer lugar, comunicación, una comunicación fluida, donde haya apertura para dar y recibir información, donde haya niveles de confianza en ese equipo de trabajo, donde sea un equipo que esté coordinado, que se sepa lo que hay que hacer, que sepa cuándo cada quien lo va a hacer, un equipo que tenga complementariedad, donde las fortalezas de uno las comparta con el que no las tiene, donde cada uno se encargue de sus partes del proceso, pero haya esa complementariedad allí también, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, creo que el equipo funciona Ujú. de esa manera. En la comunicación va a ser importantísimo el tema que nos ha reunido hoy, la pregunta, el preguntar. Cuando me dan información, yo preguntar, lo que me estás diciendo es esto y esto para verificar la información recibida. Si yo fui el que di las instrucciones y quiero verificar que hayan sido comprendidas,
pues entonces pedirle a mi equipo de trabajo que me diga, me pueden repetir qué es lo que van a hacer para ver si yo me expliqué bien, para ver si están claros todos los pasos, para ver si hay alguna duda. Entonces, en esa medida, utilizar la pregunta Sí, sobre también, todo cuando existe, ¿sí? para A poder llegar veces, a un juicio fundido, o sea, un juicio real, no que se quede como una sí, elucubración o lo que yo entendí o lo que yo pensé. Y eso me corroe y me corroe y me corroe y me impide aportar. Creo que los juicios fundados así es. deben ser los que priven una vez que las preguntas sean resueltas a través del diálogo. Creo que es Ujú, importantísimo. así es. Este, a ver, ¿qué otro aportes tenemos para hoy? Porque ya tenemos casi una hora y pico y voy a acceder a tu petición de hablar de lo fundamental para no agotarlo, porque además nosotros tenemos previsto pronto iniciar un proceso de capacitación, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, donde otorguemos a las personas, dado que Gustavo es psicólogo organizacional, es licenciado, además es terapista gestal, yo este, soy licenciado en filosofía y me encanta preguntar más que Pepita Preguntona, ¿verdad? Y, y además he tenido experiencia como gerente público y además tengo una maestría en gerencia de recursos humanos y he tenido labor de consultoría como la tiene Gustavo en varias organizaciones. Creemos que llegó la hora de también ofrecer nuestras herramientas para apoyar a aquellos que quieren desde autoconocerse, reconocerse y poder seguir aportando para sí mismo y para los demás. Y además que yo creo que estas cosas que estamos hablando sirve para cualquier tipo de relación, para cualquier tipo de relación. Relación de pareja, relación de padres hacia hijos, de hermanos hacia hermanos, hacia las comunidades con las que interactuamos, etcétera. O sea, nos van a servir para toda nuestra vida. ¿Ok? Yo tengo algunas conclusiones, Gustavo, que tienen que ver con las grandes sedes de la comunicación. Para mí, la reina de la comunicación es la pregunta, la reina madre, vamos a decir. ¿Ok? Y vienen luego las C, comunicación, cooperación, Así es. corresponsabilidad, compromiso. ¿Ok? Compartir el liderazgo, importante. Compartir, complementariedad, como tú decías. Entonces, si quieres agregar algunas cosas más al respecto, yo lo veo allí, se me escapan, estoy segura que se me escapan. Y quiero que tú, pues, des tu visión general, porque ya son las 11:05 y, y no queremos recargar este live, primero para que lo puedan ver personas y que cuando vean que dura 2 horas, digan, "Ay, no, yo no voy a pasar 2 horas ocupándome de escuchar a estas personas. Buenas noches. Infinitas gracias a todos los que se han reunido. Hoy estoy encantada porque se ha reunido gente, 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 gente. Qué bueno que podamos sumar tantas personas en este live y sobre todo, lo más importante, sus comentarios, por favor. Muy importante. Ajá, Gustavo, te escuchamos. Sí, y yo para cerrar, completando, no sé si completando porque lo que dijiste está súper completo, es simplemente añadir que yo soy de los que cree que el conocimiento que no es compartido no sirve para También es nada. correcto. Eh, Eso no va a generar intereses ahí guardados, eso hay que sacarlo y gastarlo y compartirlo. Y por eso, bueno, me dedico a lo que me dedico y comparto con María esa pasión por compartir lo que se sabe y por aprender de los Ujú, demás, ¿no? Creo que estamos en una posición privilegiada ofreciendo información y aprendiendo información también. ujú. Entonces, ver también que esa información, todo lo que esta información sirve para nuestras vidas al final del día, como decía María, la familia, en los grupos de la iglesia, las parejas, los grupos de equipos y funcionan bajo premisas muy similares. Entonces sirve para todo. Bueno, gracias. Ah, perdón, Y discúlpame, mi discúlpame, última perdóname. recomendación, todas las preguntas que Ah, si se alguien hagan, tiene una pregunta, por favor, le agradecemos que nos las haga. Y mientras vemos sus eso, preguntas, además de sus inquietudes, como ya hemos leído algunas, quiero aprovechar para saludar a todos los que se nos han incorporado. A José,
a Ladi Mirtrofes, el Lía Store Venezuela, a Chinita del Sol, a Viajes Culinario, a Adrián Colmenares, un gran alumno mío que lo amo con mi corazón, el que yo quiero TV, Adrián Colmenares, Alfredo, DOP, JPM, de Caires 28, Más que Chamos, Posada, Damia, Scott Morgan Juan, Psico Dynamic, Diana Castro, Jason Bat 20, Jenny Uniz, Souluflon, Yanni Páez, Palpita Uruguayo, Mari Francis 26, Joana Alf, Arya 09, Josiel Cavalcanti. Bueno, imagínense tanta gente que se me pierde la lista. Disculpen si no nombro a alguien, Ricardo, Germánqui, Cirita, Leonardo, mi gran alumno también, Yanni Páez, bueno, un montón de gente que me encanta. Marisela Árraga, que se acaba de unir. Así que vamos a hacer yo quiero que tú cierres con esa sonrisa que tienes y además que nos dejes un potente mensaje sobre el tema del día de hoy. ¿En qué compromiso me has puesto, María? Simplemente, como recomendación final, háganse preguntas y búsquenle respuestas. En esa medida van a crecer, van a evolucionar, van a comprender mejor al mundo y se van a comprender más ustedes mismos y cómo es esa interacción con el resto de las personas. Así que hacerse preguntas, a veces nos pasan las cosas y nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? Bueno, respóndetelo, ¿por qué a ti? ¿Por qué a fulanito le pasa esto y a mí no me pasa? Bueno, respóndete la pregunta. Todas las preguntas que les surjan, búsquenle la respuesta. Y cualquier duda, nos pueden escribir por nuestros privados respectivos de Instagram. Les agradecemos los que hayan estado presentes, que tengan la bondad de regresarse un momentito al video cuando yo esté descargado. Buenas noches, Lina Carrizosa, una joven politóloga, amiga colombiana que se está reuniendo con nosotros. Lina, te invito a que veas el live una vez descargado porque ya estamos terminando. Igual a todos los que les gustó, si quieren volver a verlo, va a quedar descargado en mi cuenta y por favor, dejen sus comentarios. Es muy importante y se lo voy a decir por qué. Porque en la medida en que ustedes entran al video una vez descargado y dejan su comentario, este video va a tener mucho más visibilidad en la red, va a permanecer mucho más tiempo visible para las personas, inclusive para aquellos que no son seguidores nuestros, de tal manera que podamos sentir que nuestra tarea, nuestra labor, esto que nos encanta y nos anima, pueda ser un medio para que otras personas también puedan encontrar respuestas desde una perspectiva personal, pero al final nuestras respuestas, que quizás les ayude a ustedes a hacerse preguntas para encontrar ustedes sus propias respuestas. Así que, bien, gracias, querido Gustavo. Sé la situación de Internet en Venezuela, pero no importa. Verte aquí, escucharte de tu sabiduría, de tu juventud y esa dupla que hemos hecho y del cual cada día me siento más consustanciada, a mí me hacen sentir feliz y ojalá yo lo haya demostrado hoy en este live que hemos hecho, porque quiero además que lo sientan, que lo transmitan, que aquí hay una sintonía que se une para servir, para entregar lo mejor de nosotros, lo mejor quizás porque así lo creemos nosotros, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, pero con complementariedad y con mucha corresponsabilidad de parte tanto de Gustavo como de mi parte. Así que también este video quedará descargado en la cuenta de YouTube de CL Chinitas del Sol, Club de Leones Chinitas del Sol de Maracaibo, del cual soy miembro, y aquí tenemos a
su secretaria, apoyándonos siempre nos apoya con las publicaciones de nuestros, de nuestro, de nuestros en vivo, y además lo cuelgan tanto en su cuenta de Facebook, CL Chinita del Sol, como en su canal de YouTube, CL Chinita del Sol. Allí hay todos nuestros lives que hemos hecho, están allí para que ustedes puedan revisarlos posteriormente. Buenas noches, Mayerlin, te invito a que veas nuestro programa, nuestro en vivo descargado, porque ya nos estamos despidiendo. Dios los bendiga, los ampare y los guarde, y recuerden esto: la vida es bella, vale la pena vivirla. Vivan este instante, este aquí y este ahora, porque mañana también va a ser muy bueno, y además para disfrutar cada momento, cada instante, y sonrían, que la vida vale la pena, y con una sonrisa, mucho más, porque no importa que vivan 150 años ni 102, como dijo Gasparó, no se detengan en tonterías. La vida está para ser feliz, aunque sea un instante. Todos los días un instante, ya eso nos hace seres poderosos, seres abiertos y dados al amor. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Gracias, gracias amigos y socios.